Ciudadana de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es martes 5 de julio del 2016 y estamos con la presencia del doctor Santiago Guarderas, quien es un prestigioso académico, jurisconsulto, profesor de jurisprudencia de la Universidad Católica durante algunos años y recientemente ha sido designado desde enero de este año director provincial del Partido Social Cristiano en Pichincha. Exactamente. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. El tema del día de hoy era justamente plantear los cambios que se han dado al interior de la denominada unidad. La unidad política que ha promovido desde hace ya un par de años, por lo menos, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Y por eso también hoy día invitamos a César Rodríguez, que también pertenece a uno de los movimientos que integraban esta unidad. César Rodríguez es del movimiento Podemos, que lidera el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, que fue justamente este movimiento y fue Paul Carrasco quien puso en una congeladora la tal unidad desde que se anunció por parte del Partido Social Cristiano, doctor, que Cynthia Viteri era la precandidata de ustedes. Entonces, qué pena que no haya venido César Rodríguez porque hubiese sido muy bueno el contrapunto aquí junto con el doctor Guarderas, pero bueno, empezamos. ¿Por qué el Partido Social Cristiano lanzó unilateralmente una candidatura cuando se suponía que iban a llegar a un acuerdo? Bueno, muchas gracias, Marlon. Yo creo que es necesario contextualizar todo el engranaje que le hemos hecho trabajando con el tema de la unidad. Recordemos que la unidad se sustenta y se suscribe un convenio sobre un acuerdo legislativo que se suscribió en Cuenca en el mes de enero, justamente. El propósito fundamental fue establecer una unidad ideológica conceptual a efecto de establecer cuáles serían los mecanismos o cuáles serían los objetivos que tendría la unidad para solucionar los graves problemas que venía atravesando el país. Una agenda legislativa, entonces. Una agenda legislativa puntual, pero yo creo que eso era muy importante, que iba luego posteriormente a ampliarse con la agenda presidencial. Siempre existió en la idea de la unidad no solamente llegar a un acuerdo legislativo puntual, sino también un acuerdo para gobernar el país. Y en eso se venía trabajando. Se había señalado por parte de la unidad 3 ejes que son fundamentales: democracia, libertades y derechos, y un modelo económico que permita un desarrollo de crecimiento y empleo, que genere obviamente bienestar a todos los ecuatorianos y fundamentalmente a los más necesitados. Ese acuerdo se lo comenzó a trabajar, se han ido ampliando, profundizando las líneas, y naturalmente viene ya un segundo proceso. En la anterior reunión, hace un mes aproximadamente, en la ciudad de Guayaquil, se habló de la necesidad de ir creando ya una bolsa de candidatos. Lo ha reconocido Paul Carrasco, prefecto de la provincia de la SUAY, en que los candidatos empiecen a discutir el otro tema que es fundamental, no tan importante como el primero, pero sustancial ciertamente, en el sentido de saber quién podría llevar adelante ese plan que se venía trabajando, tanto en materia legislativa cuanto en materia del Ejecutivo. Y lo que hizo el Partido Social Cristiano es cumplir dentro de ese procedimiento de candidaturas, poner a consideración de la unidad el nombre de Cynthia Viteri. Creo que todo el país reconoce que esta mujer valiente, una mujer luchadora, una mujer inteligente, puede perfectamente gobernar el país, y simplemente lo que ha hecho es poner en consideración. Por eso yo diría con precisión, no es ni una precandidatura, sino una postulación a efecto de que sea considerada dentro de la unidad, y la unidad obviamente exprese su punto de vista. ¿Qué puede ser? Que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, que presente su candidatura, que se pueda escoger entre los candidatos presentados a la unidad, o inclusive fuera de la unidad. ¿Y por qué se resiente entonces el prefecto de la SUAY? Bueno, mire, yo realmente considero que
fue una actitud que no fue muy pensada, pero este es un criterio personal, que lo quiero decir, en el sentido de que se debió tomar con la madurez como lo hizo el otro movimiento Suma y el partido político Avanza, en el sentido de darse unas horas. Primero, tratar al interior de la organización y luego exponer su punto de vista. Mire, ¿por qué? Al día siguiente de lo que ocurrió este anuncio, el prefecto Paul Carrasco también había manifestado que el grupo de Montubios proponía el nombre de él. Me parece que horas después, pero más claro. suena como que a una respuesta un poco resentida de que quedó al margen sin que lo hayan consultado. Y vean, yo también tengo respaldo político, más o menos. Entonces, yo creo que en ese sentido debió dar a conocer también a la unidad que él tiene el respaldo y que también podría considerarse el nombre. Yo creo que en ese sentido, el quedarnos en el tema de formas me parece que le estamos haciendo un daño al país. Yo creo que lo fundamental es entrar a los conceptos, encontrar las soluciones a la grave crisis económica, democrática, política que está viviendo el país y qué es lo que le interesa. Mire, yo creo que los ciudadanos, al margen, sí, le interesa saber quién va a liderar este proceso, pero fundamentalmente, ¿cómo va a solucionarse el grave problema económico que ha traído desempleo? La gente, y yo creo que eso es un común que está ocurriendo en todas las familias ecuatorianas, uno de ellos ha sido desempleado porque la empresa en donde trabajaba ha cerrado sus negocios o simplemente ha bajado sus niveles de ventas, etcétera, que ha generado el que tenga que ser despedido. Y otro de los miembros de la familia ecuatoriana está buscando empleo desde hace años, de meses, y no encuentra. Es las una credenciales situación para resolver esta crisis las tiene Cynthia Viteri, doctor. ¿Por qué Cynthia Viteri y no otro candidato? Bueno, creo que vuelvo a repetir. Primero, los méritos que le adornan, si es que es el término, o que son propios de Cynthia, nos genera realmente mucha confianza. Creo que en el desempeño como asambleísta ha demostrado valentía, lucha frontal, ¿sí? Ha demostrado una mujer inteligente, capaz de gobernar, y ella es la que puede abanderar, no un proceso que es personal, sino un proceso que lo queremos llevar a través de esta unidad nacional. Existen los elementos porque justamente se ha venido trabajando en eso. Y Pero yo tiene un problema Cynthia Viteri, doctor, que no es la líder del partido. El líder nato del Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, es Jaime Nebot. Y estar a la sombra de Nebot políticamente siempre va a ser un problema. Y es también lo que entiendo reclamaba de alguna forma Paul Carrasco. Ellos pensaban y estaban ilusionados en que sea Jaime Nebot quien lidere la unidad. Pero ahí habría entonces un error conceptual, porque desde que se inició el proceso de la unidad, Jaime Nebot fue claro en señalar que él no sería candidato y que él cumpliría sus funciones de la alcaldía hasta mayo del 2019. Es decir, en este tema no ha cambiado la situación y por lo tanto Jaime Nebot no ha entrado con una mentira con respecto a la unidad ni a la ciudadanía. Sí, parece que nadie le creía en realidad, ¿no? Porque cada semana Jaime Nebot se está moviendo, está visitando ciudades, hace mítines, se sube a una tarima, da discursos fogosos. Tiene toda la actitud de un candidato presidencial, doctor. Entonces, por un lado dice algo, pero por el otro actúa y la gente que está en esos actos grita Nebot presidente. Pero es que él lo ha señalado con toda propiedad. A mí me interesa el país, a mí me interesa la situación del país y por lo tanto, siendo un político que ha trabajado por el Ecuador desde la ciudad, también me interesa defender al pueblo ecuatoriano. Y por lo tanto yo no puedo mantenerme al margen de esta lucha política. Yo voy a seguir trabajando, pero esto no significa que yo necesariamente deba ser el candidato. Entonces yo creo que hay que tener claro que cuando se empezó la unidad no había una imposición ni tampoco un deseo de Jaime Nebot de ser candidato. Siempre lo señaló, él no sería candidato. Lo que ha hecho el Partido Social Cristiano es, dentro de sus miembros, ver quién efectivamente puede liderar y creo que estamos muy contentos, no solamente los miembros del Partido Social Cristiano, sino la ciudadanía, porque estamos dando la posibilidad de que una mujer pueda administrar el país y eso significa un orgullo para todos los ecuatorianos. Esto ya lo estamos viendo como el país, inclusive en este tema de género, ha ido avanzando. Recuerde usted cuando teníamos las constituciones en que la mujer inclusive era tan solo un objeto. Hemos llegado a un plano de igualdad
Y ahora estamos viendo que quien puede conducir el país es una persona que es de los quilates de Cintia Viteri, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, hablamos de que Nebot, como digo, sigue con sus actividades proselitistas, porque está obviamente haciendo política, dejando un poco atrás el discurso que adoptó años atrás. Yo recuerdo cuando Nebot dijo, yo soy alcalde de Guayaquil, y se redujo al espacio perimetral de Guayaquil. Obviamente dijo, yo soy alcalde de Guayaquil, incluso no quería ni siquiera opinar de temas nacionales. Así es. Pasó mucho tiempo en eso, Jaime Nebot. Y de pronto ahora se lanza nuevamente a recorrer el país, a estar en Ambato, en Machala, en Babahoyo la semana pasada. Entonces, ese también genera inquietudes. O sea, es como que la gente no cree. Dice, ¿a qué está jugando Jaime Nebot? Bueno, yo vuelvo a insistir. El tema también es que recuerde usted que históricamente uno tiene que saber en cuándo actuar. Estamos transitando una década que según el gobierno es ganada, pero nosotros creo que hemos perdido. Hay un retroceso, usted conoce, en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Alguien que quiere al país, que ha luchado al país, porque no se olvide que luchar al país significa gobernar. A través de la alcaldía también se sirve al país. A través de la alcaldía se sirve a los hermanos ecuatorianos, a los guayaquileños. Está sirviendo al país. Ahora está enfrentando, naturalmente, políticas nacionales, está dando un discurso en todos los sectores que tiene por propósito el fortalecer la unidad. Es decir, este es un proceso en que todos los actores, y no necesariamente quienes están en el momento actual en las alcaldías, en las prefecturas, sino quienes han estado también transitando, tienen que apoyar a este proyecto en el cual fundamentalmente lo que se trata es de construir un modelo económico que permita que el país pueda volver a tener confianza, productividad, empleo. ¿Y qué tan avanzados están los diálogos en el sentido de tener un modelo económico? Bueno. Y lo hablo, por ejemplo, también respecto a Paul Carrasco, que era un hombre que en su momento apoyó a Rafael Correa y apoyaba este modelo, entre comillas, socialista. ¿Cómo se ponen de acuerdo con él en este tipo de temas? Bueno, porque vamos justamente a tratar de encontrar los defectos, las irregularidades, los problemas que este gobierno nos ha metido. Uno de ellos, el de las asignaciones a los gobiernos seccionales. Y ahí obviamente Paul Carrasco, que está ejerciendo la prefectura, un gobierno autónomo descentralizado, ha encontrado uno de los graves problemas. ¿Qué es lo que hace? El Estado, sin tener que ni siquiera respaldo de ninguna naturaleza, ni moral y mucho de ninguna manera constitucional, retiene fondos. ¿Y qué es lo que significa? Que eso desequilibra las finanzas de los gobiernos autónomos descentralizados, que no pueden cumplir con sus proveedores, que no pueden atender las necesidades de las localidades, y por lo tanto es necesario establecer toda una normativa a efecto de que el gobierno cumpla estrictamente con esas funciones. Pero ya está la normativa, doctor. No, porque no se ha cumplido. Hoy, justamente, el presidente Correa decía, no se ha establecido en ninguna parte del ordenamiento jurídico que nosotros deberíamos devolver el IVA en un determinado tiempo. Ah, no hay un límite de tiempo. Fíjese, hoy día el presidente Correa decía que sí, que se han retrasado en teoría 2 meses, que ha sido un poco mayor, pero que en ninguna parte de la ley usted puede encontrar que el gobierno tiene que entregar el IVA en un determinado plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente cerrar estas puertas para que no se den las situaciones que estamos viviendo en el país. Pero además, yo también quisiera complementar, porque recuerde usted que hay ciertas provincias, localidades fronterizas, Huaquillas, Tulcán, que realmente están en una situación extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no hay una normativa que permite incentivos de producción e incentivos fiscales. Deberíamos eliminar también 2 elementos que se lo ha dicho por parte de los empresarios y que lo han ratificado. La eliminación de las salvaguardias, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, porque justamente esto está generando que haya una recesión extremadamente grave que está provocando que el comercio en la zona fronteriza prácticamente está destruido. ¿Qué hacen los ecuatorianos? No por vendepatrias, no porque quieren afectar la economía del país, sino que porque encuentran que los productos que están vendiendo nuestros países vecinos naturalmente son más baratos. Entonces, si un ciudadano gana $366, usted no va a ir a pagar 500% más de un bien que cuesta menos, 500% menos en las ciudades fronterizas. Doctor, pero el problema no es simplemente cambiar la ley o reforzar con la norma explícita de un tiempo determinado para el pago y hacer el cambio respectivo, sino que no hay plata.
O sea, Correa está reconociendo la deuda, pero también está diciendo al mismo tiempo que no tiene plata para pagar. Y ese es el problema de fondo. Entonces, ¿qué ganamos cambiando la ley, poniéndole ahí una obligación, si en la caja fiscal no hay el dinero? De acuerdo. ¿Y por qué no hay? Porque no se han dado las políticas públicas para que haya confianza e inversión. Yo le pregunto, si usted ve que un país modifica por 27 ocasiones el tema fiscal y genera impuestos y más impuestos y modifica las reglas, entonces como inversionista usted no va a invertir. Un país que tuvo el mayor ingreso económico en la historia y que lamentablemente se gastó todo, despilfarró todo, y que ahora lo único que encuentra es endeudamiento y endeudamiento, que sabe que no tiene la confianza, que cuando quiere hacer préstamos los intereses son excesivamente grandes. Entonces usted no tiene la confianza en invertir. ¿Cómo es eso? Esa es la situación de recesión, de crisis económica que no tiene el país. Y mire, ahora lo más grave, ya el techo del 40% del PIB ya le molesta el coeficiente de endeudamiento. Y van a cambiar la ley otra vez. Ahora van a cambiar otra vez para endeudarse, porque sabe que dice que no hay que preocuparse de este endeudamiento, porque como Italia, las grandes potencias 80% mundiales, de 80 deuda. o 90% nos dicen. Eso Entonces, lo dijo mire, don Alexis Mera, lo escuché, sí. y ahora lo dijo el presidente. Repitió, también, claro. volvió a repetir. Como que Alexis da los argumentos y luego el discurso se vuelve oficial. No se preocupen, dicen los ecuatorianos. ¿Por qué preocuparse? Países como Italia, como Francia, como Alemania, Japón exactamente, sí, está endeudado el ejemplo. 90%. Entonces, mire, si para eso nos comparamos, entonces también deberíamos compararnos en cómo se administra el Estado, con elementos realmente que permiten sustentar los gastos económicos, ser coherente con una política que permita bienestar a los ciudadanos. Este es un tema realmente, el problema económico que tenemos en la actualidad, con déficit que crece día a día. Ahora decía el presidente Correa que las deudas con los gobiernos seccionales en total asciende a $450 millones, y siempre al alza. Entonces vemos un problema de fondo, un problema de que ya incluso los ingresos petroleros están comprometidos, están negociados, algunos adelantados, ya sus pagos y gastados además. Ya además, no hay en caja chica. Sin cifras oficiales, ¿no? Porque todavía además estamos estimando nada más. Una falta de transparencia que no ha tenido precedentes. Entonces, ¿cómo? Se necesita más que discurso, en realidad casi ser un mago, casi digo yo, porque el problema que va a enfrentar el próximo gobierno es gravísimo y de plata. O sea, no estamos hablando aquí de reforma legal, sino de dónde van a venir los ingresos para paliar estos déficits. Y en eso le doy la razón, porque yo he dicho, no solamente se trata de ganar las elecciones, sino se trata de un problema de gobernabilidad. Aquí se tendrán que hacer ajustes económicos y por eso la necesidad de pensar más en el país que en pensar en partidos políticos, en regiones, que en ideologías. Mire, en tenemos que trabajar todos unidos. Todos los quienes queremos al Ecuador tenemos que juntarnos, arrimar los hombros para salir de esta grave crisis económica. Y no solamente, como usted muy bien decía, económica, moral, política, en el tema ético. Usted sabe el grado de corrupción que tiene el país. Y entonces ahí tenemos que unirnos y tenemos que trabajar en los distintos niveles, tanto en el gobierno, en la asamblea y también en el poder judicial. Este es uno de los problemas de desinstitucionalización democrática, que es también uno de los postulados que tiene la unidad para recuperar la institucionalidad. Es uno de los pocos a los que he escuchado hablar de ajustes económicos en el próximo gobierno. Porque además los candidatos como que no les conviene decir que nos va a tocar duro en los próximos años, porque no da votos. Entonces todavía seguimos escuchando que lo mejor está por venir, cuando en realidad lo difícil yo creo que está por venir. Así es. Para salir del hueco en el que nos han metido los actuales gobernantes. Entonces, un poquito de honestidad en los planteamientos nos viene muy bien, creo. Mire, Marlon, yo quiero decirle y le agradezco por este comentario que usted lo está señalando. Cuando tenemos las asambleas en el Partido Social Cristiano, yo les advierto a los ciudadanos, les digo, no se trata exclusivamente de ganar, es la gobernabilidad. Y les pongo el caso, no solamente de Argentina, sino de España. Recuerde usted, ¿qué ha hecho Macri? Ha tenido que tomar ajustes económicos a efecto de tratar de curar al muerto. Y sin embargo, y usted lo señala muy bien, ¿qué es lo que trae la consecuencia? Que obviamente hay mucha gente que ya comienza a desembarcarse y que comienza a ver mal el gobierno. Ha perdido puntos de apoyo, que es normal. Es lógico. Es normal, o sea, uno incrementa tarifas de eléctricas, rebaja subsidios,
sube tarifas de transporte. Solo la disminución de personal, porque recuerde usted que hay un exceso de personal. Despidos. O sea, lamentablemente. Pero hay que contrastar. Ahí eso no significa que se deban que tomar medidas aisladas, sino que se tienen que tomar medidas complementarias a efecto de que se genere esa inversión, se genere empleo, que haya nuevas empresas, que las empresas que existan sean más grandes y de esa manera pueda encontrar bienestar en los ciudadanos. Porque yo sí creo, y le digo honestamente, más allá de cualquier sentimiento político, yo sí, para mí debe ser la tragedia más grande. Y le digo a Dios que nunca ocurre que nos quedemos sin empleo. Porque el no llegar a la casa sin los medios para sustento debe ser realmente muy trágico. Y desafortunadamente ya está ocurriendo con miles de ecuatorianos. Cada semana se escuchan noticias de empresas privadas, además. Y de públicas. Y públicas porque también. Mire, acaba de conocer la ciudadanía. Primero sabíamos de la quiebra de TAME, pero en esta última semana hemos conocido que 100 servidores han sido destituidos y el proyecto, o se proyecta que 300 más vayan a la desocupación. Sume usted a todos los ecuatorianos que hemos llegado por eso al índice de desempleo que en el año 2007. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa en este programa y volvemos enseguida con el doctor Santiago Guarderas conversando del futuro de la unidad política que estaba hasta hace poco funcionando entre varios movimientos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Justo estaba conversando en estos momentos con el doctor Guarderas respecto a la coherencia y la incoherencia que se están viendo en ciertos movimientos de fichas. Hoy mismo ha salido del Partido Social Cristiano, bueno, no hoy, ayer, Franco Romero Loaiza, que se saca la camiseta de las 6 y se pone la de Creo, y ya está con Guillermo Lasso. ¿Qué le parece? Bueno, realmente para nosotros fue una noticia que ha sorprendido. Yo creo que justamente estos son los temas que finalmente hay que poner punto final en la democracia, en los partidos políticos y en el actuar político que tiene que haber de las personas. Aquí hay que tomar en consideración varios elementos. Primero, yo creo que el día que fuimos convocados, los directivos del Partido Social Cristiano, directores provinciales, los alcaldes, exalcaldes, prefectos, es decir, una reunión amplia que hubo del partido, asambleístas, como exactamente Cinta y Franco Romero, etcétera, se expuso el tema relativo a esta candidatura y ahí estuvo presente Franco Romero y él no presentó una sola observación. Yo le puedo decir, yo estuve ahí presente, en una buena parte. Él jamás manifestó, mientras yo estuve, alguna observación sobre este tema. Entonces, hay un consentimiento. Luego, parece que él no iba a ser candidato en el Oro y lo que tomó es una opción personal, no partidaria, de más bien dejar el Partido Social Cristiano y horas después ir al movimiento Creo. Eso me parece que puede ser legítimo, pero yo no creo que la forma, la verdad de las circunstancias
la tuvo que haber manifestado en lo que él considera, pero no tratando de dar un ropaje de ético de su salida. Entonces, claro, eso porque me le parece... responsabiliza a Nebot de haber dividido la unidad. Entonces, ya como dividió la unidad, pues me voy con el otro que también está promoviendo la unidad. Parece ser. Ahora, es una incoherencia, doctor. Ah, por absoluto. ¿No es cierto? Una incoherencia, y en eso estamos de acuerdo. Pero yo le quiero plantear la incoherencia de otros personajes políticos, como por ejemplo Ramiro González. Ramiro González estuvo con el correísmo hasta hace poco tiempo, creo que un año atrás máximo, durante 7 años, y ahora se declara anticorreísta a morir, y lo primero que hace Jaime Nebot es abrirle la puerta también a la unidad. ¿No es también eso una incoherencia? Bueno, yo diría que hay aquí un tema que podría yo encontrar cierta diferencia con lo que ha sucedido, porque en el movimiento Avanza, que en un momento determinado se comenzó a plantear situaciones que iban en contra al manejo político-económico del gobierno. Creo que en ese momento determinado Ramiro González dio un paso al costado y dijo, estas son las soluciones. Incluso se la ha planteado no solamente desde el lado de los partidos políticos, de los empresarios. Estos son los correctivos que se tienen que tomar. Y el presidente Correa nunca ha hecho caso a esos correctivos y entonces se ha dado la opción. Vuelvo a insistir, Marlo, en lo que yo le decía inicialmente en la primera parte de esta entrevista. Más allá de las ideologías, más allá de los partidos, más allá de los regionalismos, más allá de que antes hayan sido adherentes, simpatizantes en ese país, es la hora de pensar en el país y tenemos que unirnos todos. Porque yo le digo, ¿cuántos? Y le voy a hacer, le quiero confesar este tema, aunque es público. Hay muchos miembros de Alianza País que han salido y que ahora están viendo una opción en la oposición porque justamente han estado en desacuerdo, no han encontrado un sustento en esa ilusión que nos vendieron. ¿Les están tocando las puertas al Partido Social Cristiano? Imagínense. Y nos parece correcto, porque ese es el tema en que tenemos que nosotros pensar ahora en el país. Yo le quiero decir una cuestión que la ciudadanía a veces se olvida. Recuerde usted que en un momento el presidente Correa dijo, quien quiere ser funcionario tiene que estar de acuerdo con la revolución, y el que no esté, que se vaya. Se lo dijo. Claro, y ahí estaba González. Exactamente. Antes de eso fue. Claro. Lo ha dicho, muchas veces, sí, claro sí, que sí. Sí, y González correcto. era un abanderado Sí, de muchas de las leyes que incluso se han atropellado los derechos Claro. de la libertad de expresión, por ejemplo. En eso sí, estoy de acuerdo. Digamos, si es que vamos en un punto de vista personal, indudablemente, yo lo que quiero rescatar es no personas, sino partidos. En el sentido que también puedo criticar la posición que tuvo inicialmente Ramiro González, puedo decir de manera personal sí, pero el movimiento es muy distinto. ¿Y eso no perjudica los planes, por ejemplo, que tiene el Partido Social Cristiano, me imagino que Cynthia Viteri, de fiscalizar el correísmo? En modo alguno. Esto sí vamos a hacer. Porque Ramiro González es un funcionario público. Y tendrá que estuvo durante responder. algún tiempo al frente del IES. Entiendo que hay investigaciones en la Fiscalía. Mire, Marlon, en esto seamos muy claros. Y no quiero que en algún momento se malinterprete y menos mal esto queda grabado. Todo funcionario público, desde el presidente hasta el nuevo aliado. El nuevo aliado, tendrán que ser fiscalizados. Obviamente, esto no significa ni venganza ni quitarles el debido proceso. Tendrán que responder frente a los actos, porque además eso lo establece el principio del ejercicio de una potestad pública. Cualquiera que sea tiene que ser, si es que ha cometido, asumir las responsabilidades y si es que es del caso, ir a la cárcel, hay que ir a la cárcel. Siendo aliado del nuevo gobierno, si es que eso es cristiano. Es que no estamos en aliado para socapar nada. Somos aliados para cambiar el país, para superar la crisis económica, para desterrar esta situación de corrupción, para fiscalizar lo que no se ha hecho durante estos 10 años y naturalmente para que quien se cogió los dineros de los ecuatorianos los devuelva y vaya a pagar en la cárcel como le corresponde. Mucho se comentó que fue un error en realidad de Nebot haber convocado o haber aceptado a Ramiro González. Pero también dicen que ya como tal el proceso de unidad que llevó adelante y lideró Nebot ya fue un fracaso. Y por ejemplo también se cita que Mauricio Rodas como tal ni siquiera iba a las reuniones, mandaba un delegado al señor Guillermo Celi de Suma. Entonces, desde ahí las cosas como que no le funcionaron a Nebot. Y que esta salida de la candidatura de Cynthia Viteri es como que una salida al apuro para tratar de salvar los muebles. Bueno, yo no diría esto. Recuerde usted que cuando tenemos
partidos, movimientos. Obviamente quienes pueden ir pues, son sus máximos líderes o el director provincial. Recordemos que Esteban Celi es el director provincial de Suma. Nacional, sí. Exactamente. Y por consiguiente podría perfectamente, como lo ha hecho a las reuniones. Lo importante es que el diálogo se fluya, que el diálogo se mantenga, que no se tomen decisiones de la espalda. Y creo que en eso funciona la unidad. Yo no veo que la unidad se haya roto de ninguna manera, no creo que esté ni siquiera en peligro. Creo que la unidad está trabajando, que los procedimientos se están cumpliendo y por consiguiente creo que vamos a poder presentar una alternativa seria, responsable al país, que cumpla con los grandes objetivos que todos los esperamos del próximo gobierno. ¿Qué no podría hacer Cynthia Viteri? Sí, indudablemente, lo ha dicho y creo que todos lo hemos reconocido en el sentido, si hay un mejor nombre, hay un mejor candidato, estamos dispuestos. Y no necesariamente dentro de la unidad, podría ser inclusive fuera de la unidad. Hablando de eso, yo he escuchado que en realidad se está trabajando a fondo para lanzarlo como sorpresa a Alberto Dajic, más o menos por el mes de octubre. Que sea el outsider que patea el tablero y que va a contar él con el apoyo de los socialcristianos. Yo eso sí no he escuchado y mal podría decirle que él va a ser candidato del Partido Social Cristiano. ¿Y a usted qué le parece como político, como candidato? Creo que ya tuvo su oportunidad. Me parece que podría en algún momento más bien tener el apoyo, la asesoría de sus conocimientos. Pero yo creo que para ejercer alguna función como presidente o vicepresidente, como del Partido Social Cristiano, no lo vería. Él tiene pleno derecho a fundar su organización o a afiliarse, y si esa organización lo considera que puede ser una alternativa, bien, pero yo creo que por el momento el Partido Social Cristiano no está pensando en la figura de Alberto Dajic. ¿El objetivo es la presidencia realmente, doctor, o el objetivo es la asamblea? ¿A qué se apunta con la unidad? A la final dicen, bueno, el presidente, el próximo presidente va a ser el villano de la película, porque va a ser el que tome las medidas de ajuste necesarias, va a ser el impopular, va a ser el que suba tarifas, va a ser el malo de la película. Y tal vez los buenos estén en la asamblea, justamente para criticar al presidente malo. Yo creo que el objetivo va en los dos sentidos, tanto en el Ejecutivo como en la asamblea. Yo no creo que podríamos decir que estamos simplemente apuntando por la asamblea. Mire, los cambios requieren de decisiones importantes y esos provienen del Ejecutivo. Naturalmente también de la Asamblea. Recordemos que, por ejemplo, yo señalaba con usted algunas leyes que son importantes, que deberíamos ponerlo, impulsarlo. Por ejemplo, la eliminación de la ley de comunicación. Algunos van a iniciativas, algunas medidas van a venir de parte de la Asamblea, pero otras fundamentalmente del Ejecutivo. Y por lo tanto, no podemos pensar que únicamente el captar la Asamblea permitiría el fortalecer el partido político. También creo que es importante. Y asumir la presidencia de la República creo que es uno de los retos. Además, eso creo que es uno de los objetivos fundamentales de toda organización política, porque si estamos resignando la presidencia de la República y el obtener el poder, el máximo poder, yo creo que entonces no estaríamos cumpliendo con uno de los objetivos de los partidos políticos. Doctor, ¿de dónde salió la encuesta que ustedes hicieron pública? Informe confidencial. Informe confidencial. ¿Y por qué no está Lenín Moreno en esa encuesta? Bueno, se midió exclusivamente a Glass. Que es el plan B, porque el mejor candidato de ellos es Lenín Moreno. Bueno, más bien se ha dicho que el plan A de Alianza País es Glass. En todo caso, encuestas las pueden existir, las pueden medir, pero lo cierto es que en el punto en que hemos presentado hay una buena aceptación por parte de la ciudadanía con Cynthia Viteri, que yo creo que con un trabajo perfectamente podría estar en la segunda vuelta. Parecía un poco ahí jugando un poco a esconder a la carta brava de Alianza País, que dice que tiene 40% de apoyo. Pero más bien dicen que no va a ser el candidato. Es decir, yo he escuchado que el presidente de la República ha dicho, si bien él tiene el mejor número, el candidato de Alianza País va a ser Jorge Glass. Ya lo dijo Correa. Yo sí lo ha dicho. Yo sí lo he escuchado. En interno seguramente. Ahora, le dan 12 puntos de arranque a Cynthia Viteri. Pero la pregunta que hago es, ¿qué tanta proyección de crecimiento tiene Cynthia? Tomando en cuenta que es la candidata del Partido Social Cristiano, y quisiera saber si ya ustedes creen que el Partido Social Cristiano está libre ya de toda la carga y responsabilidad que sobre todo le dio Correa y la Revolución Ciudadana al Partido Social Cristiano como el causante de toda la tragedia nacional, el protagonista de la partidocracia, el que puso el mal ejemplo de la captación de la justicia. Bueno, justamente recuerde usted que tiene que haber algún sentido de atacar a la fuerza que indudablemente ha subsistido. Ningún otro partido político que ha atacado el sistema de partidos Correa ha subsistido, es el Partido Social Cristiano, que usted recordará. Y luego, porque se ha dado un modelo exitoso en la ciudad de Guayaquil. Justamente, ¿cuál es? ¿Por qué hay
un sentido de apoyar a Jaime Nebot y al Partido Social Cristiano, porque las obras están ahí. El éxito que ha tenido el modelo de Guayaquil demuestra que ese mismo éxito se puede plantear en el país. ¿Qué ha significado? Y lo ha dicho Jaime Nebot, recibió una administración con menos empleados del que actualmente tenía. ¿Qué es lo que significa? Que ha sido eficiente con menos burocracia. ¿Qué es lo que ha hecho? Confianza. No hay ningún contrato que tenga el municipio de Guayaquil que esté paralizado, no hay ninguna obra que no se haya cumplido, todos los proveedores están al día, todos los servidores. Entonces, ¿qué es lo que mira la ciudadanía? Teniendo este espectro que se da en la ciudad de Guayaquil y que se ha servido a los ciudadanos, perfectamente puede ser aplicable. Que hay que reconocer que los partidos han tenido culpa, pero por supuesto, o sea, no vamos a... no quiere entonces esconder el pasado. Ni la responsabilidad, sobre todo en el lado político. Pero no podemos vivir del pasado. Pero hay que aprender de los errores, por supuesto. Y para no repetirlos. Y justamente lo que estamos haciendo es reconociendo, haciendo un mea culpa y queriendo cambiar esta circunstancia a que a futuro tengamos una situación mejor. Es decir, ya no habrá metidas de mano a la justicia. De ninguna manera. Es uno de los puntos que yo creo que tanto perjuicio ha traído al país. Yo creo que el tema de la justicia es uno de los avances que tiene que tener toda sociedad democrática. Por supuesto. O sea, ya en esta discusión llevamos 20 años, doctor, y seguimos que pasamos de un dueño de la justicia a otro dueño de la justicia. Pero recuerde que justamente aquí se han dado, por no pensar en el país, la metida de la mano desde todos los partidos políticos. Porque usted recordará que finalmente llegamos a un sistema de la cooptación, que fue el que definitivamente iba, si seguíamos aplicando, a enrumbar el tema de la justicia en el Ecuador. Lamentablemente cortaron ese proceso, volvimos al tema de que sea, y aquí nos vendieron la idea, ¿cuál es usted? Del Consejo de Participación Ciudadano bajo un proceso en donde los ecuatorianos íbamos a recuperar ese papel protagónico en la política y en la designación de las primeras autoridades. Además nos vendieron el hecho de ser los primeros fiscalizadores y lamentablemente utilizaron un sistema mañoso para poner a quienes, a ver a todos los de ese país y haber captado, si bien ganaron las elecciones con un 50%, haber captado el 100% y conservar el poder. Y no solo de la justicia. Es el primer... Quiero resaltar que usted es el primer socialcristiano que reconoce que antes metieron mano los socialcristianos a la justicia. Bueno, o sea, yo decir que tal como usted lo plantea, de meter las manos, no creo que podamos utilizar esa terminología que fue expresamente la que señaló el presidente de la República con respecto a esto. Que hubo, a ver, pero es que yo quiero decir que hubo una participación. Pero mire, Marlon, yo le quiero decir que esto no es nuevo en el Ecuador ni en el mundo. Esto nació incluso en el derecho romano. Cuando recién aparecían los procesos del derecho romano, había un control, llamémoslo así, de la política sobre la justicia. Quienes resolvían los conflictos eran los senadores y quienes juntaban a las partes y los ponían en un debate eran los patricios. De tal modo que siempre, no en el caso ecuatoriano del Partido Social, siempre los gobiernos han tratado de tener un control sobre la justicia. Pero y yo estoy en desacuerdo. Pero no dictar sentencias, además. Eso sí. Y no perseguir. Mire, y no decir a este lo persigues y a este me lo absuelves. Exactamente. En ese sí, yo creo que es un punto que tenemos que trabajar porque definitivamente la justicia, en la medida de lo posible, tiene que ser independiente y tiene que estar incorporada gente proba. Porque no solamente hay injusticia por el hecho de que haya una influencia del Ejecutivo, sino también cuando se coge como jueces exclusivamente a gente que no está preparado y que solamente responde a una bandera política. Manipulable. Es decir, que ustedes pueden garantizar y comprometerse, sobre todo con el país, de que a partir de ahora en adelante ustedes van a propiciar, van a trabajar por la instalación de un verdadero Estado de Derecho en el Ecuador, doctor. Absolutamente. Créame, yo he dejado la universidad, perfectamente podría permanecer ahí, dejé un cargo muy importante, el decanato, para asumir un compromiso político, y ese compromiso es con la ciudadanía. De ninguna manera tuve la oportunidad de servir al país en el Congreso Nacional cuando se dieron atropellamientos a lo que yo entendía, no a la Constitución, sino al Estado de Derecho. Lo que hice es dar un paso al costado, renuncié. Y yo no tengo como medio de vida la política, sino considero, como lo ha dicho el Partido Social Cristiano, que los cargos son un medio para servir a los demás. El poder
se resume en servir a los demás. Y a los demás no se les puede perjudicar, a los demás no se les puede crear una justicia que no se aproba, a los demás no se les puede utilizar como un instrumento simplemente para satisfacer intereses particulares y no en lo que requiere la comunidad. ¿Y qué pasaría con aquellos líderes políticos que integran el Partido Social Cristiano, sobre todo de provincias? En provincias todavía funciona mucho esa figura que algunos quieren adoptar como de caciques, cacicazgos, y que quieren mandar también, dar sus órdenes en todos los sentidos. ¿Qué pasaría con esos líderes, que por ahí veo algunos todavía que siguen, y que pretendan seguir con esa misma línea? Vean, cuando Jaime Nebot me propuso ser director del partido, yo le había dicho que tenemos que remozar, tenemos que cambiar el Partido Social Cristiano. Y él estuvo completamente de acuerdo. Creo que esa vieja política, esa práctica política, aquí la enterrando. Poco a poco. No en todo un proceso no es posible porque está de por medio las personas. Usted me decía hace un momento, sí, uno puede tener leyes y no se trata de cambiar las normas. Sí, muchas veces yo me he planteado eso. No se trata de la normativa, se trata de las personas, porque dependiendo de las personas que son las que aplican esas leyes, son lo que se puede hacer, lograr un cambio. Y en ese yo creo que tenemos que ir, pero organizadamente, orgánicamente. Yo creo que el partido tiene que ir dando esas muestras de esa renovación que se le está haciendo, de ese cambio que se está pretendiendo, porque si no hay cambio en organizaciones, efectivamente, ¿cómo queremos cambiar el país? ¿Están pensando ya cómo desbaratar toda la estructura del correísmo que tanto tiempo se han demorado en hacerla, en instalarla y perfeccionarla? Porque además hay que reconocer que lo han hecho bien. Es una estructura realmente compleja. Se han tomado su tiempo, lo han hecho por todas las vías, por el lado de la comunicación, la libertad de expresión, derechos, prohibición de protestar, captación de los poderes del Estado. Tienen todo bien amarrado. ¿Cómo es la forma, o cuál es la forma que ustedes han pensado para salir de esto e instaurar el Estado de Derecho del que estamos hablando? Bueno, van a tomarse medidas. Obviamente estamos trabajando en todo un proceso porque no va a ser fácil, va a tomar algún tiempo. Hay medidas que van a ser inmediatas. Por ejemplo, la eliminación de la ley de comunicación, la derogatoria, eso va a ser inmediatamente, ¿no es cierto? Eso es inmediato, o sea, chao el señor Ochoa, a su casa. Pero por supuesto, porque además esa superintendencia es inconstitucional. Hay muchas cosas que son inconstitucionales, que va a ser fácil porque definitivamente no tenían sustento. Hay otras que van a significar todo un proceso de implementación hasta llegar a este Estado constitucional. Del otro se va a reflejar, si la ciudadanía vota, por ejemplo, por una asamblea con personajes independientes, vamos ya a tener una división de poderes, que aquí en la Revolución Ciudadana lo dijeron que ya no existía, ¿no? No existió, y ni hace falta tampoco. No hace falta, entonces tenemos elementos. Pero va a significar un proceso, en algunas cosas, le vuelvo a decir, metas a corto, mediano y largo plazo que se van a cumplir sistemáticamente hasta llegar a este proceso. ¿Y va a alcanzar un solo periodo de gobierno? 4 años. Es poco tiempo en realidad. Hay que ser reales. Probablemente yo creo que no. Recuerde que el correísmo se ha estructurado en 10 años, claro. Se ha ido perfeccionando, como usted me lo dice, en toda una década que los llaman ganada, ¿no? Que ha permitido justamente todo este andamiaje construirlo con una, fíjese usted en este último periodo, con una asamblea prácticamente arrolladora, en donde no han tenido obstáculos para tomar todas las decisiones, inclusive para reformar la Constitución inconstitucionalmente. Entonces, habrá que ir haciendo los cambios paulatinamente en función de lo que el ordenamiento jurídico y las decisiones políticas se toman. ¿Cuáles son las opciones reales de triunfar en las próximas elecciones, doctor? Sobre todo en las presidenciales. Tomando en cuenta que ya a estas alturas estamos julio, tenemos candidatos para todos los gustos, como en botica. O sea, tenemos de izquierda, de derecha, de centro, de no sé qué tendencias más. Pachacuti tiene 3 precandidatos, por ahí aparece el doctor Washington Pesantes, al fin de semana apareció Andrés Páez, y la lista es larguísima. Sí. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Más bien, el haber dinamitado el sector de la oposición no es un gran beneficio para el correísmo. Sí, definitivamente, yo así lo creo. Es necesario que la oposición se una hasta donde se pueda hacer. Habrá posibilidades todavía de diálogo en octubre, son la inscripción de candidaturas. Todavía hay 3 meses claves. Sí, 3 meses claves. Creo que es necesario reducir, y si se puede reducir a 1 o 2 candidatos de la oposición, va a ser lo importante.
No creo que con Guillermo Lasso se lo pueda hacer, porque él ha dicho que con el Partido Social Cristiano no quiere ni va a conversar porque lo hemos perjudicado en las elecciones. Entonces, eso es una situación Y que ese no es va a el gran ocurrir. pretexto, ¿no? Pero me llama la atención que Nebot use ese video grabado a hurtadillas, que lo exponga y que diga, ve, ahí está, Lasso dijo que nosotros lo perjudicamos y se acabó el diálogo por eso. Pero es que además, Es una excusa, a ver, doctor, no es solamente una excusa. eso, Marlon, no solamente eso. Porque cuando usted, y lo señalaba con toda propiedad al inicio, va en una unidad, va en consenso, lo que tiene que tener es que entramos en igualdad de condiciones y vamos a proponer nombres. Cuando yo entro a una unidad en el cual yo digo, pero yo soy el candidato y por consiguiente todo se hace en torno a mí, definitivamente no hay posibilidad de consenso. Entonces estamos desde el primer punto de partida sin posibilidades de ganar. Que es lo mismo que reclama Carrasco ahora a Nebot, haber lanzado a Cintia Viteri sin haberle consultado. Pero no es imposición, no es imposición, es un nombre para esa es la diferencia que consideración. ustedes Claro, marcan. por supuesto, no está diciendo, esté o no esté aquí Cintia Viteri. Señor Carrasco, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Usted cree que es mejor candidato? Muy bien, entonces veamos las posibilidades, miramos varias cosas, no solamente el tema del liderazgo. Pero yo le decía que efectivamente esta dispersión de candidatos naturalmente es negativa, fortalece en mi criterio al partido y al movimiento de gobierno, y yo creo que hay necesidad de que todavía pensar en la generosidad de los dirigentes políticos y tratamos de que esa unidad se haga realidad. Porque aquí yo creo que la ciudadanía está pensando, o apoya este gobierno fracasado, esta crisis económica, esta corrupción, o está en contra de este gobierno y por consiguiente vamos a construir un nuevo modelo económico que permita un crecimiento, inversión, empleo, producción y que naturalmente fiscalice los actos del Ejecutivo. Es que no será fácil derrotar al correísmo. O sea, muchos ya creen que por la situación actual, que es crítica, va a ser un pan comido. Sí, no. Y la verdad es que tiene sus bases. Tiene un apoyo fuerte, que es sólido, que ya es firme, que está cerca o un poco menos del 30% al que hay que derrotar. Y también tiene cartas. O sea, finalmente Lenín Moreno tiene una buena imagen, Así es. tiene una percepción positiva entre la gente y es una de las opciones que están manejando. Entonces, Sí, yo estoy de creer acuerdo. que ahora el gobierno está ya derrotado, el correísmo No, no. derrotado, De están ninguna un manera. poco Yo confiados, no, de ninguna manera, en ningún sentido yo he dicho que eso es. Más bien, lo que estamos pensando es que va a haber una segunda vuelta y no parece que sea exagerado pensar que uno de ellos va a ser el gobierno, indudablemente, y que la otra carta va a ser una de la oposición. ¿Sí? Tampoco creemos que en ninguna competencia hay candidatos fáciles, ¿no? Todos son importantes, todos tienen su punto de vista y naturalmente lo que sí dependerá de cuál va a ser el programa de gobierno, dependerá de cuáles son las soluciones que los distintos movimientos y organizaciones presenten y que indudablemente van a recibir la ayuda por parte del pueblo ecuatoriano. Pero también hay que tener claro, si bien hay ese apoyo, recuerde que también el pueblo, la gran mayoría ahora, siente que este gobierno lo ha perjudicado. Y yo creo, y en ese punto sí hay que ser muy claro, cuando el gobierno no ha sabido encontrar los mecanismos para beneficiar a esa población es muy clara al momento de votar y vamos a tener un voto que va a ser va a encontrar que va a ser muy decisivo. Ahí tiene su herramienta de castigo, el pueblo, es lo único que tiene además. Exactamente. Para castigar. ¿Por qué no una dosis de madurez de parte tanto de Jaime Nebot y de parte de Guillermo Lasso, que antes eran amigos? O sea, siguen trabajaron siendo, juntos. yo personalmente Imagínense, creo. siendo amigos personalmente, trabajaron juntos en la Fundación Terminal Terrestre. Por culpa de esa amistad se peleó Nebot con León Febres Cordero. O sea, han pasado algunas vicisitudes ya. Entonces no entiendo ahora, en esta circunstancia, que es decisiva en efecto, que no se sienten a dialogar. El plan de gobierno o los discursos son prácticamente los mismos. En el tema liberal, en el tema de inversiones, en el tema de apertura, en el tema de libertad de expresión. Los dos han dicho que van a botar a la basura la ley de comunicación. ¿Qué falta? ¿Por qué no sentarse un día de estos a decir, bueno, ya, olvidémonos del videíto ese que tanto menciona Nebot y conversemos en serio? Bueno, de eso siempre existirá. Obviamente, yo creo que ese diálogo puede darse siempre y cuando Guillermo Lasso deje a un lado que diga, yo soy el candidato y podemos dialogar siempre y cuando el punto sea que me apoyen a mí como presidente y en ese momento creo que... Si ustedes pongan vicepresidente.
O sea, mire, si yo voy y le digo, cualquier diálogo parte de que yo soy candidato, no va a haber diálogo. Si entramos en las mismas condiciones, a ver, sentémonos a conversar del país y por lo tanto veamos cuál es la figura que mejor puede dar, ejecutar ese programa de gobierno, entonces es muy distinto. Puede ser un binomio Guillermo Lasso-Cintia Viteri. Podría ser, o podría ser Cintia Viteri y Guillermo Lasso. A ver quién está mejor en las encuestas. Claro. Bueno, ahorita ustedes los pusieron casi empates ya prácticamente. Gracias al doctor Santiago Guarderas. La verdad es que ha sido bastante provechoso el diálogo político que hemos mantenido con el director provincial del Partido Social Cristiano. Es su primera incursión directa en un partido político, Sí, doctor. sí, Marlon. Sí, ¿Y cómo así se animó? Usted que ha sido un académico toda su vida. Bueno, ese son uno de las yo creo, de los lados oscuros que yo tengo, porque no sé efectivamente cuál fue el momento en que me gustó la política. Obviamente siempre, como le he dicho, me ha gustado servir, por eso he acepté el ser decano de la facultad, no en una situación de privilegio, y eso creo que es lo más importante con la juventud, con todas las generaciones que he tenido, prácticamente son mis amigos porque he sido uno de los decanos que ha tenido quizá el segundo decano, que más tiempo ha tenido en la facultad como decano, porque simplemente el papel que lo comprendí siempre fue de servir a los demás. ¿Y veremos su nombre en alguna papeleta el próximo año? Puede ser como no puede ser. Puede ser, eso es, como le digo... No está cerrado. No está cerrado, pero tampoco ahora tengo una misión que cumplirla. A mí me gusta cumplir responsabilidades. Si soy presidente del partido en la provincia, tengo que crear estructura, tengo que generar propuestas y esto es lo que estoy dedicado 100%. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la atención y nos veremos en un nuevo programa el próximo día jueves. Hasta luego.